Hola, buenas. En primer lugar, un saludo a todos los averiados. Este video avería en concreto lo voy a dedicar a hablar sobre una película dirigida por Philip Kaufman y estrenada en 1978. Me refiero, como no, a La invasión de los ultracuerpos, aunque a su vez me referiré en bastantes ocasiones a la novela en la que se basa la película, como no, La invasión de los ladrones de cuerpos. Hasta la próxima. La invasión de los ultracuerpos se encuentra basada en una jugosa y divertida novela de Jack Finney publicada en la revista Collier's entre noviembre y diciembre de 1954 y en forma de libro al año siguiente. En la misma se nos narra cómo una especie venida del espacio exterior llega a la ciudad de Mill Valley en el condado de Marin, California. Esta especie llega en forma de semillas que van sustituyendo a la gente mientras duerme, creando duplicados similares que sin embargo carecen del alma de las personas originales a las que suplantan, lo que provoca una amplia distorsión en el pueblo, puesto que muchas personas aseguran convivir con familiares que, a pesar de su aspecto idéntico, ya no son sus familiares. Realizan las mismas cosas pero sin su espíritu original, al carecer de sentimientos humanos. Estos duplicados, por cierto, viven solo 5 años y no pueden reproducirse sexualmente, por lo que si no se les detiene, convertirán la Tierra en un planeta muerto y pasarán al siguiente mundo. Jack Finney dio luz a su libro en un momento en el que la ciencia ficción estaba desarrollando todo tipo de historias protagonizadas por temibles y maquiavélicos seres procedentes del exterior, y en el que el cine a su vez estaba desarrollando estas visiones sobre visitantes exteriores en films clásicos como El enigma de otro mundo, Cuando los mundos chocan, Ultimátum a la Tierra o La guerra de los mundos. La diferencia entre La invasión de los ultracuerpos y el resto de obras citadas radicaba básicamente en que en estos films los humanos se enfrentaban contra un enemigo externo, pero en los ultracuerpos el enemigo se apoderaba de nosotros, tomaba el control de nuestra personalidad y nos poseía, poniendo en cuestión todas nuestras nociones de identidad. Existen varios libros que anticiparon en cierto sentido la aparición de la novela de Finney o que tenían concomitancias con ella. Por ejemplo, El día de los trífidos, una novela del autor inglés John Wyndham en la que aparecen plantas carnívoras venenosas capaces de comunicarse. A su vez, El maestro de marionetas, una novela de Robert A. Heinlein en la que un trío de agentes del gobierno estadounidense intenta frustrar una invasión encubierta de la Tierra por parte de parásitos alienígenas que controlan la mente. También de Father Thing, un cuento de Philip K. Dick en el que aparecen vainas que duplican a los humanos. Debemos también reseñar Quatermass 2, una serie británica de ciencia ficción que muestra una invasión extraterrestre de parásitos que controlan la mente dentro de meteoritas. Y también parece necesario citar La Hermandad Oscura, un cuento producto de la colaboración entre H.P. Lovecraft y August Derleth que trata sobre criaturas extraterrestres que poseen a seres humanos. La primera adaptación cinematográfica de la novela de Finney se llevó a cabo tan solo un año después de su publicación y realmente es sensacional. Fue dirigida por Don Siegel y magníficamente interpretada por Kevin McCarthy y Dana Winter. El film realmente es muy fiel a la novela, aunque introduce unos pocos cambios que creo que la mejoran. La película nos ha dejado escenas brutales y míticas como la de McCarthy gritando locamente en una autopista que la humanidad se encuentra en peligro de extinción, se encuentra invadida sin que nadie le haga caso. Y es realmente esta película tan interesante que creo que parece un capítulo de La dimensión desconocida, una maravilla a la que los productores quisieron endulzar cambiándole el final, pero a pesar de todo no pudieron malograr.
El film de Philip Kaufman se estrenó en 1978 y hay que decir que en ningún momento se intentó separar de la primera película de Siegel. De hecho, de alguna forma puede incluso ser vista como su secuela. Incluso el actor principal de aquel film y el propio Siegel tienen pequeños cameos en la película de Kaufman. El actor principal, Kevin McCarthy, aparece tirándose en este caso al coche de los protagonistas y Siegel como taxista alienígena. Por eso, repito, en cierto modo, esta versión podría incluso ser leída como una continuación muy sui generis de aquel lejano primer film. Kaufman, por otra parte, estrenó la película a finales de los 70, lo que quiere decir que su film refleja en este caso perfectamente el ambiente de descomposición de los Estados Unidos de aquella época, y además en vez de en un pueblo de Los Ángeles, la acción se desarrollaba en San Francisco, una ciudad liberal y llena de diversidad que contrastaba perfectamente con el terror y la visión unificada que comenzaba a reinar en ella a medida que los alienígenas tomaban el control de sus calles. Kaufman cambió, por ejemplo, la profesión del personaje de la novela. El de la novela de Finney era un doctor, y aquí el personaje magníficamente interpretado por Donald Sutherland era un inspector de sanidad. Asimismo, también cambió el final. El de la novela era optimista, pues los alienígenas terminaban por partir a otro mundo. Sin embargo, el del film de Seal era ambiguo. Aquí, por contra, el final es completamente escéptico, es terrible, es realmente dramático, y deja claro que la sociedad no tiene remedio. Es en cierto sentido una visión propia de la época, puramente nihilista, casi punk. Al hablar de la película de Kaufman resulta inevitable citar las excelentes interpretaciones de sus dos actores principales, Donald Sutherland y Brooke Adams, aunque tampoco se encuentran tan lejos de ellos el magnífico elenco de secundarios, desde el mítico Leonard Nimoy en el papel de un psicólogo de la nueva era hasta Jeff Goldblum y Veronica Cartwright. Me parece también muy importante la fotografía de Michael Chapman, que recrea un poco los escenarios de cine negro y los combina con el realismo sucio de los 70 y la fría y sórdida estética de ciertos films de terror. También me parecen muy importantes los efectos de sonido logrados por Ben Bang, que provocan espasmos y tensión a lo largo de todo el film, y por supuesto la inquietante banda sonora de Dennis Seidlin. En tercer lugar, me gustan mucho las primeras escenas en las que contemplamos la llegada de los alienígenas en combinación con el desorden libertario propio de San Francisco. En segundo lugar, me parece impresionante la escena en la que las vainas toman por casualidad la forma de un perro y un vagabundo para formar un perro con cabeza humana. Y en primer lugar, me parece por supuesto increíble la escena final del film, una de las más icónicas de la historia, una escena incomparable que pondría al mismo nivel de la que acaece en el final del Planeta de los Simios o de La Semilla del Diablo. La invasión de los ultracuerpos es una de las obras que mejor han sabido expresar el sentimiento paranoico que reina en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es un film corrosivo que demuestra que nadie puede fiarse de nadie y que nadie conoce a nadie. En principio, la novela escarbaba en lo que sería un mundo sin libertad. Sin saberlo, Finney estaba ayudando a configurar una de las metáforas más atroces y fidedignas sobre el totalitarismo en el mundo contemporáneo, parecida pero diferente a 1984, Fahrenheit 451 o Un Mundo Feliz. La invasión de los ultracuerpos es una gran distopía porque, independientemente de lo que quisiera su autor, se ha entendido como una metáfora del proceso de deshumanización global que sufrimos actualmente. Cuando el libro surgió, muchos pensaron que la transformación de humanos en vainas podía hacer referencia al lavado de cerebro que procuraba el comunismo o el macartismo, aunque en realidad la metáfora era abierta y plástica y podía ser aplicada a diversos aspectos de nuestra sociedad. Es por eso que funciona perfectamente décadas después del final de la Guerra Fría y puede ser aplicada a diversas situaciones. La invasión de los ladrones de cuerpos lo mismo puede remitirnos a la maquinización actual que se produce en el mundo contemporáneo lleno de ciudadanos sin alma que repiten los mismos actos sin ningún sentido, que a la pérdida de la espiritualidad del mundo contemporáneo. Es una película que habla en cierto modo de una hipnosis colectiva y sirve para poner de manifiesto cómo pueden los mass media controlar el cerebro de las masas. También, por supuesto, puede ser entendida como una especie de posesión satánica,
pero en este caso lo interesante, lo más moderno por decirlo así que ofrece esta posesión, es que no es la maldad la que posee las masas, sino la nada. La masa se convierte en una especie vegetal, la nada sin sentido y sin rabia se hace con la humanidad, reflejo tal vez de ese vacío sin contenido místico que se levanta por el mundo actual por todas partes. El legado de la invasión de los ladrones de cuerpos es bastante grande. Para empezar, se han producido dos versiones fílmicas más, como la bastante oscura e interesante versión desarrollada por Abel Ferrara en 1993 y la mucho más prescindible protagonizada por Nicole Kidman y Daniel Craig. Su éxito abrió el camino, por ejemplo, a films como La cosa de Carpenter y a visiones mucho más cínicas y oscuras y descarnadas de la ciencia ficción, pues el film de Kaufman mezclaba magistralmente el cine de terror con el de ciencia ficción. Sobre todo ampliaba la desconfianza en el ser humano al mostrar que cualquiera de nosotros podía ser un otro y estar infectado. También ampliaba aún más la mala fama de las masas y todos los individuos que se pliegan a la manada y hacen lo que dictan los demás. Es decir, apuntaba a todo ese mundo de conformistas sin alma que el capitalismo tardío y fenómenos como el coronavirus y las sucesivas crisis económicas y políticas han puesto de manifiesto. La invasión de los ladrones de cuerpos remite a ese mundo sin lucha y conformista, aparentemente feliz, que es el ideal de hoy en día, pero que tampoco humano se nos muestra. Y en este sentido es una novela y una película radicalmente actual que parece haber sido escrita o filmada ayer. Se encuentra tan o más vigente ahora que cuando surgió, pues tal y como el propio Kaufman afirmaba, tenemos tantas distracciones y tanto tuitear y tanto adicto a la televisión y tanta ambición que realmente creo que hemos perdido algo muy importante por el camino. Bueno, pues confío que os haya gustado este videoavería y que si ha sido así, alguno de vosotros os suscribáis. Mi intención únicamente era homenajear en la medida de mis posibilidades al film de Philip Kaufman, La invasión de los ultracuerpos, y a toda la metáfora surgida a raíz de la publicación de la novela de Jack Finney, La invasión de los ladrones de cuerpos. ¡Hasta la próxima!